no puedo menos, al iniciar esta clase, de hacer algún comentario, siquiera breve, de lo que representa el resultado de las elecciones de Chile para toda América Latina y en particular para nuestra patria. Lenin decía hace más de 50 años que la vía más breve para llegar al comunismo era la vía democrática, la vía de la sur, la vía del ejercicio de la soberanía popular. Y ya tenemos ahora un testimonio claro de cómo el comunismo llega democráticamente al poder. Esta es la manera dulce con que el comunismo llega al poder. Está además la manera violenta, ejercitada en tantos lugares del mundo y llegando ya a su apogeo en nuestra propia patria. Yo lo único que debo decir, que puedo decir, es que lo que más me alarma a mí no es la fuerza arrolladora con que el comunismo avanza, sino la ceguera, la inconsciencia, la irresponsabilidad, la esterilidad, la inoperancia de los responsables de la acción que reclaman las circunstancias para al menos en el esfuerzo humano con la ayuda de Dios impedir que nuestra patria se precipite en el infierno del comunismo. Esto es lo más grave. Lo más grave son estos reiterados ensayos de maniobras, de componendas, de juegos democráticos, que lo único que están haciendo es precipitar el triunfo del comunismo. Tenía que ser así. Los peores ciegos y sordos son los que no quieren ver ni oír, son los que cierran los ojos a la evidencia y se empeñan en el absurdo. Se empeñan en el absurdo. Se suceden los hechos clamorosos, se suceden las evidencias mayores y continúan con los ojos cerrados empeñándose en el absurdo. Uno no sabe en qué proporción está la ignorancia y en qué proporción está la complicidad. Evidentemente, si no tuviéramos nada más que una perspectiva humana para considerar los acontecimientos, tendríamos que admitir el inevitable triunfo del comunismo. Ya está triunfante también en nuestra mente, en nuestra paz. Y la señal más patente de ese triunfo, de esa situación triunfal, es la actitud derrotista de aquellos que tienen la obligación sagrada de enfrentar esta cosa monstruosa
más abominable que la peor de las cosas. Evidentemente, lo que nos queda siempre en nuestra mano es el testimonio. Y además, nosotros, los que creemos en Cristo, sabemos que Él es el que decide finalmente, que la decisión le pertenece, lo cual no significa, claro está, que ese triunfo final, que es la esperanza sobrenatural del cristiano, no sea a través de las pruebas más crueles, más duras, más pavorosas. Está previsto inclusive un breve reinado del anticristo que ya está reinando antes de la segunda venida de nuestro Señor. Vivimos en el reino del anticristo. Por eso la verdad ha sido desterrada de todas partes. No hay más la verdad. Hay verdad. Y en todas partes, incluso desde dentro de nuestra iglesia, se proclaman todos los pluralismos. Pluralismo de las creencias, pluralismo de los valores, pluralismo de las opiniones. Y sobre la pluralidad se pretende edificar la ciudad. Y todavía una ciudad evangélica. Ya no hay más verdad. La gente tiene miedo de decir estoy en la verdad entera, total, absoluta, porque estoy en Cristo, con Cristo. Cuando el mundo dice intimidado, nadie tiene la verdad, nadie está en la verdad, todos tenemos una parte de la verdad, luego hay que hacer una especie de mezcolanza de esas partes de la verdad para tener la verdad entera. San Agustín decía, edificaos en la unidad y no queréis caer en la separación. Dios puso la doctrina de la verdad en la cátedra de la unidad. No puede haber verdad sin unidad. La verdad reclama la unidad. La verdad no es una cosa para uno y para otro, no, es para todos los que se elevan hasta ahí. Y la verdad es, nosotros el otro día estábamos justamente en el comentario de una epístola y una carta de San Agustín a Concepción del año 410, es decir, la plenitud del santo obispo de Hipona. Y en esta carta muestra San Agustín el vínculo íntimo que existe entre la fe y la inteligencia. Por eso, en uno de los pasajes dice, Dios está muy lejos de odiar en nosotros la facultad por la que nos creó superiores al resto de los animales. Dios nos libre de pensar que nuestra fe nos incita a no aceptar ni buscar la razón, pues no podríamos ni siquiera aún creer si no tuviéramos almas inteligentes. La fe
purifica a la razón natural para que capte y soporte la luz de la gran razón de Dios. De manera que la fe es para entender. Y cita enseguida a Isaías en aquella sentencia que en su expresión negativa dice: si no creyereis, no entenderéis. Traducida, convertida a la enunciación positiva, cree para entender. La fe es para entender. ¿Para entender qué? Las cosas de Dios y lo que en el hombre se ordena a Dios. Ese es el sentido de la fe. La fe es para la inteligencia. Por eso es ridículo oír decir que basta para la salvación la fe del carbonero, que viene a ser una fe sin ilustración. Claro está, para el que es carbonero le basta la fe del carbonero. Pero evidentemente para aquel que ejercita esa facultad que Dios le ha dado para la contemplación de la verdad, no basta la fe del carbonero. Hace falta una fe ilustradísima, porque además en aquel a quien Dios le ha dado los talentos necesarios para cultivar y elevar sus facultades superiores, ese tiene además el deber de la docencia y del ejemplo. Ese tiene el deber de comunicar la palabra de Dios y de realizarla como ejemplo, transmitiendo y radiando esa ejemplaridad a su alrededor. La piedad fiel, agrega Agustín, no respeta sino a la razón totalmente verdadera. Quien ni siquiera desea entender y opina que basta creer las cosas que debemos entender, no sabe aún para qué sirve la fe. Cuando pienso que a Lutero se lo vincula con San Agustín, Lutero que consideraba que bastaba la fe, que la fe era suficiente. San Agustín dice: quien ni siquiera desea entender y opina que basta creer las cosas que debemos entender, no sabe aún para qué sirve la fe. Ya que la fe piadosa no quiere estar sin la esperanza y sin la caridad. El creyente debe creer todavía en lo que no ve. En lo que no ve todavía debe creer, pero esperando y amando la futura visión. Y entonces enseguida San Agustín pasa a señalar que el alma humana, las potencias del alma inmaterial, espiritual, inmortal del hombre, son un reflejo de la Santísima Trinidad. La inteligencia del hombre, la voluntad del hombre, son un reflejo de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, son la imagen en nosotros de la Santísima Trinidad. Por eso cuando yo quiero ver al hombre verdadero, al hombre real y verdadero, tengo que verlo en la perspectiva de la Santísima Trinidad. Yo pregunto qué psicología de las que se enseñan hoy como ciencia reconoce esta perspectiva divina para tratar los problemas del alma y de la conducta del hombre.
Ya el hombre que lo ha perdido a Dios, lógicamente habiéndolo perdido a Dios, como dice el Papa Paulo VI, entonces ya no puede ver el alma como un reflejo, como una imagen de ese que él declara inexistente, o que ese que él ha extraviado o perdido. Y entonces no queda nada más que la perspectiva zoológica para estudiar los problemas del alma humana. Eso es lo que explica que hasta, digamos así, vemos en el seno de la Iglesia una secularización tal de Cristo mismo, que la teología aparece resolviéndose en pura sociología. Y la cuestión de la salvación del hombre y de la salvación de su alma, que implica, claro está, su cuerpo, esa es una cosa que se ha perdido. Y el hombre vive afanado y empeñado en querer resolver los problemas temporales del hombre, prescindiendo absolutamente de lo sobrenatural. Y toda esta vida de las virtudes, de la fe, de la esperanza y de la caridad y de los dones del Espíritu Santo, todo eso no es sino vida sobrenatural, la vida de Dios en el hombre. Eso ha sido borrado, hasta en la Iglesia lo está borrado. O haciendo depender el futuro de la fe en Cristo de la solución ajena a Cristo de los problemas temporales, de los problemas sociales, de los problemas económicos. No es pequeño principio de conocimiento de Dios conocer lo que Dios no es antes de que podamos conocer lo que Él es. La razón natural del hombre no puede acceder a Dios mismo, lo conocemos más bien a través de lo que Él no es, a través de las criaturas, por analogía o por negación. Pero ese conocimiento pobre que tenemos de Dios con la razón natural, ese conocimiento negativo, ese conocimiento indirecto, ese conocimiento analógico por contraste con las criaturas, o por elevación al grado eminente de las perfecciones de las criaturas, es superior en valor y significación para la vida humana que todos los conocimientos matemáticos y experimentales que le brindan al hombre el dominio del mundo material. Importa más este conocimiento, así sea este conocimiento oscuro, este conocimiento negativo de Dios, es más importante y más necesario para el destino del hombre que todos los conocimientos que se proyectan en los prodigios de la técnica y de la industria. Por eso dice San Agustín, ama intensamente el entender, ama intensamente la vida de la inteligencia, que es la del conocimiento y de la verdad, porque el hombre está para ser en la verdad. Ese es el fin del hombre. La verdad no es para la vida material del hombre, sino que el animal del hombre está para ser empleado en la vida superior de la inteligencia y de la voluntad, que culmina en el conocimiento, en el amor y en el servicio de Dios y del prójimo en Dios. Ni siquiera las Sagradas Escrituras agrega San Agustín, que imponen la fe en grandes misterios antes de que podamos entenderlos, asomarnos al entendimiento de esos misterios, podrían serte útiles, dice San Agustín. Ni las Sagradas Escrituras te podrían ser útiles si no las entiendes rectamente. Y observen hasta dónde llega San Agustín en este elogio de la inteligencia. En una carta
contra Manes, o sea, contra el maniqueísmo, dice: presentadme una verdad manifiesta, presentadme una verdad manifiesta que no deje lugar a duda en contra de las propuestas por la fe, y yo abandonaré estas por aquí. Presentadme, si pudieran presentarme una verdad tan manifiesta que yo la tenga que aceptar como algo evidente, y entonces yo dejaré las verdades de la fe por estas verdades evidentes de la razón. Si pudieran dar, si pudieran presentarme, si se pudieran presentar verdades que fueran tan manifiestas que, lógicamente, llevado a esta opción, dejaría las verdades de la fe. Lo dice por contraste. Sabe perfectamente él, nadie mejor que él, que eso es imposible. Pero de este modo quiere manifestar esa adhesión a la inteligencia. El hombre le ha dado a Dios la inteligencia, esa es la facultad superior, esa es la que tiene que conducir. Y la fe que Dios le brinda, que Cristo le infunde al hombre, es justamente para potenciar, para esclarecer, para iluminar y para elevar esa inteligencia del hombre en el conocimiento de Dios y de las cosas que en el hombre se encuentran. Cristo habita por la fe en nuestros corazones, dice San Pablo. Cristo es la revelación personal de Dios, que dijo de sí mismo: yo soy el que soy. O en tercera persona, Dios es el que es. Como se dice en el libro del Éxodo, cuando le reclama a la criatura que Dios le diga quién es, Él le dice simplemente así: yo soy el que soy, es el único que es. Todos los demás seres somos esto o aquello, Él es simplemente. Y solamente cuando razonamos, siempre cuando razonamos, cuando meditamos las cosas en la fe de Cristo, recién entonces nos compenetramos del sentido que todas las cosas tienen. Lo eliminamos a Cristo, ya no entendemos más nada, ni de la vida ni de la muerte, ni del hombre ni de nada. Uno se da cuenta que la vida carece de sentido si Cristo no es. Si Dios, hecho hombre, no hubiese venido a nosotros para manifestarnos en esa plenitud de revelación quién es Él, para sostenernos en el camino cuya meta es el mismo, todo perdería su sentido y se convierte en una pura negación, en una pura nada. Tendría razón el existencialista Sartre cuando dice: el hombre es una pasión inútil, el hombre es ese que está ahí para nada. O como dice Heidegger, el hombre existe para la muerte. Evidentemente, ¿qué sentido tienen las cosas? ¿Cómo no vamos a estar descendiendo nosotros al infierno de la desesperación en el día de hoy? ¿Cómo no vamos a asistir a esta violencia, a este atropello, a este desprecio de la vida, del honor, de la dignidad, si no hubiésemos sacado a Cristo del mundo? Es el ateísmo que domina, es el ateísmo que es el fenómeno más grave de nuestro tiempo, como lo señala Paulo VI en la Ecclesia Sua, como lo declara el Concilio II Vaticano. Ese es lo que explica lo que está ocurriendo. ¿Qué vale la vida si no hay Cristo? ¿Qué vale la vida de 1, de 1 millón, de 10 millones, de 100 millones? ¿Qué significa el hambre de la tercera parte de la humanidad si Cristo no existe? El hombre no existe para nada, no tiene sentido,
Darwin tenía toda la razón si Cristo no existe. La ley de la vida es la lucha por la supervivencia y los más aptos por la audacia, por la fuerza, por el engaño, por cualquier forma son los que tienen razón. Y los demás están para perecer o para ser esclavos de los más fuertes. ¿Qué argumento voy a dar contra esto si Cristo no es? Por eso, Santo Tomás nos recuerda con insistencia en la suma teológica que la perfección de la criatura humana no se limita a la perfección de su naturaleza propia, sino que le es comunicada por una participación graciosa en la vida misma de Dios, una perfección sobrenatural. El hombre sobrenatural es el hombre verdadero, es el hombre caído y rescatado y reintegrado a Dios por Cristo y elevado en Cristo hacia una participación de la vida divina. Y justamente estas virtudes teologales, estas virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad, son justamente las virtudes en las cuales el hombre no entitativamente, no es en su entidad de criatura que el hombre es elevado a la entidad divina, no, sino que operativamente, en su actuación, en su actividad, es sobreelevado por la gracia, por la fuerza de Dios que se infunde en él a una participación de la vida de Dios, pero permaneciendo siempre en su entidad de criatura. Como a veces uno aparece realizando esfuerzos que se dirían sobrehumanos, porque uno realiza algo que excede la medida natural. Tiene que estar Dios allí. Y a veces está el demonio en lo que excede la negación, la medida humana. Porque hay formas de odiar, de odio, de rencor, que son demoníacos, que exceden el límite del hombre. Pasemos a la esperanza. La fe, repito, es para entender. Sin la fe de Cristo, que Él mismo nos infunde, no sabríamos quién es el hombre, ni quién es Dios, ni para qué está el hombre sobre la tierra. La fe es la virtud del hombre en camino, del hombre que peregrina en esta tierra, que está en camino y en prueba. En camino y en prueba. Y la fe es un conocimiento oscuro, claro está, de Dios, pero es un conocimiento en el cual aquel a quien la fe inhabita en su alma, en su mente, espera la visión luminosa de Dios. La esperanza. Estoy recordando los poemas que Peggy, Charles Peggy, le dedica a las virtudes sobrenaturales. Y él tiene una preferencia. Claro está que sabe que la caridad es la virtud suprema, es la forma de todas las virtudes sobrenaturales y naturales, pero tiene una cierta predilección por la esperanza. La esperanza, ¿por qué? Porque la esperanza es algo, es lo más propio, lo más esencial del hombre en camino hacia la vida. Y recuerdo estos versos de Peggy, que son más o menos así, hablando de la esperanza. ¿Cuál no ha de ser, dice él, la fuerza de la gracia en nosotros, para que esta débil llama de la esperanza, que
es estremecida, que tambalea, que es vacilante al soplo del pecado, que aparece convulsionada por la acción de los vientos y que agoniza a cada embestida de la adversidad. Sin embargo, esta llama débil, esta llama tenue, se mantiene en pie, se mantiene viva, se mantiene firme, se mantiene pura e inmortal. Porque claro está, las adversidades que son como una avenida en los caminos de nuestra vida están constantemente amenazando con sofocar esta cosa necesaria y fundamental que es la esperanza. Y me refiero no ya a la esperanza natural, que por sí sola no podría soportar estos embates de las limitaciones, de las miserias, de las indigencias, de la proclividad al mal del hombre, sino a la esperanza sobrenatural. Cristo es el fundamento de ella. Cristo es la meta de esa esperanza y es también el que nos sostiene en el camino, el que nos infunde la confianza de ese fin que será bueno, que será el bien, la participación en el bien sumo, en la vida eterna. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos infunde la confianza. Porque aquel que espera lo mismo en el plano natural que en el orden sobrenatural, es alguien que lógicamente confía en llegar, por obra de sus propias fuerzas o con la ayuda de otro, confía en llegar a la meta, confía en llegar al bien, por arduo que sea, confía, sea en sus fuerzas o sea en la ayuda de otro. La esperanza sobrenatural se sostiene fundamentalmente en la ayuda de otro, que es Dios, en la ayuda de Cristo. Él es el que te sostiene, y Él es el que te encamina, y Él es el que te mueve, y Él es el que te levanta cada vez que parece, vuelve a encender esa llama, esa que se está ahogando, que se está apagando frente a las adversidades. Por eso, el matiz distintivo de la esperanza es la confianza. La confianza, claro, está en Cristo. Su raíz es esa tendencia radical que hay en el hombre, que hay en nosotros hacia el bien absoluto y trascendente, hacia Dios. ¿A qué se opone la esperanza? Al temor, por un lado, y a la desesperación. Desesperar es una manera de negación activa y total de Cristo. Desesperar, dice San Isidoro de Sevilla, es descender al infierno. Desesperar es justamente no aspirar más, no anhelar más la plenitud del ser. Es una especie como de caída en dirección hacia la nada. Para el hombre en camino, que está destinado a ser, no destinado a la nada, la respuesta del hombre no puede ser ni la desesperación que niega, que rechaza la plenitud del ser, ni puede ser tampoco la presunción. La presunción, la suficiencia del hombre que cree estar en una plenitud que realmente no se da, y en la raíz de su ser está la desesperación. ¿Cuándo ha habido más presunción que en los días que vivimos? ¿Cuándo el hombre ha alardeado más de su triunfo, de su señorío, de su gloria, de sus conquistas, como en los días que vivimos? Cuando ha acusado un fondo de verdadera desesperación que la encubre con esa presunción
el vacío de Dios en él lo cubre con la presunción, con la vanagloria, y pretende que con todos esos prodigios de la técnica que solo le sirven para manejar cosas, pretende encontrar la tranquilidad interior, la paz interior, la paz social. Y ustedes fíjense alrededor, el mundo se va convirtiendo en un infierno. La única respuesta del hombre en camino es la esperanza. Y la esperanza sobrenatural, que tiene su raíz y su fundamento en la fe de Cristo, y en esa confianza a través de todas las vacilaciones de que llegaremos a la meta, de que todo terminará bien, sean cuales fueren las vicisitudes personales, familiares o nacionales que haya que soportar. En consecuencia, la esperanza implica una imperturbable, una invencible obstinación que se mueve en la dirección de Dios, que es la plenitud del ser y del obrar. Vuelvo a insistir en este punto delicado. No es que esa participación por la gracia de Dios en la vida sobrenatural de Dios, que comportan estas tres virtudes. Claro está que la caridad supera las otras dos, porque la fe es la fe en aquello que todavía no vemos. La esperanza es en llegar a poseer aquello que todavía no poseemos. La caridad es ya la posesión, el reposo en la posesión de Dios. Es el alma enamorada de Cristo que se transfigura, digamos así, en Cristo mismo. El amado, el que ama, el alma que ama es transformada, como dice San Juan de la Cruz, en el amado. En aquellos versos maravillosos: oh noche que guiaste, la noche de la fe, ese conocimiento oscuro, velado de Dios que nos infunde la fe. Oh noche amable más que la alborada, porque esa noche de la fe es más luminosa que la luz del mediodía para la razón natural. Oh noche que juntaste amada con amado, el alma es la amada, el amado es Cristo. Oh noche que juntaste amada con amado, amada en el amado transformada. En la caridad de Dios, cuando el alma reposa en el amor de Dios y ama al prójimo en ese mismo amor de Dios, entonces para esa alma dice San Juan de la Cruz: quedéme y olvidé. El rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejé, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Cuando el alma reposa en el amado, reposa, ya no quiere más nada sino estar allí, ya no anhela otra cosa sino reposar en él, reclinado sobre la mano, reclinada sobre la mano. Y entonces todos los cuidados ya no tienen sentido y los deja entre las azucenas olvidadas. Yo pienso en estos momentos en que el hombre perdido de Dios, que desprecia a Cristo, en el pecado contra el Espíritu Santo porque niega la bondad y niega el amor de Dios, pretende el hombre resolver con la técnica y con las distribuciones contables
y con los automatismos y las racionalizaciones pretende resolver los problemas del hombre. ¿Cómo va usted a resolver sobre este hombre que ha perdido a Dios? Supongamos que se lograra un régimen de estos del socialismo que pregonan ahora los propios cristianos y tuviéramos un mundo donde hubiera una producción fabulosa de bienes de consumo y que fueran distribuidos con la justicia distributiva más perfecta, de manera que a cada uno se lo colmara de lo que necesita materialmente y mucho más. ¿Qué tendría el hombre como hombre con él? A veces un adolescente en el colegio, azorado por estas cosas que están pasando, sobre todo por esto que acaba de pasar en Chile, que no es ninguna novedad para cualquier persona sensata, dice, y bueno, está tan mal la gente, padece tanta injusticia, que evidentemente hay que terminar con este régimen de iniquidad y esperar que sea mejor el otro, el que viene. Entonces, lo único que le pude responder fue lo siguiente. Hace 53 años, en la Rusia, inmensa Rusia, triunfó el comunismo. Lleva 53 años. Quiere decir que ha habido tiempo con todos estos prodigios de la ciencia y de la técnica y esa justicia social que ellos consideran haber alcanzado, habría tiempo para haber logrado un verdadero paraíso terrenal. ¿Por qué no se lo abren al mundo para que los hombres de todas partes que sufren vayan a contemplar esa dicha de los hombres? ¿Por qué lo cierran? ¿Por qué ni los de afuera ni los de adentro pueden moverse a donde quieran ir? Y de repente uno oye que alguien se escapó, que alguien se fugó del paraíso. Hay cosas, evidentemente a uno hace un argumento de esto y queda pensativo el muchacho. Claro que hay que terminar con las injusticias y las iniquidades que estamos viviendo. ¿Quién puede aceptar esta situación que soportamos? Pero la solución es enterrarnos y sumergirnos definitivamente, ahogar definitivamente la persona humana, la vida de la persona, la vida de la inteligencia, esa libertad necesaria que el hombre reclama. Al menos ahora todavía en esta Argentina nuestra, tan desgarrada por tremendas injusticias y dependencia de esa cosa abominable y satánica que es el poder internacional del dinero, aún con todo eso todavía podemos estar haciendo estos comentarios. Todavía podemos hablar estas cosas, podemos ofrecer un testimonio y podemos luchar. Pero evidentemente, una vez que el terror sistemático se ha adueñado de una nación, una vez que el terror físico ha eliminado todo lo que pueda ser el vestigio de una oposición, una vez que el terror económico te ha convertido en un esclavo del pan de cada día, para uno y para los suyos, una vez que estás tomado en esa trampa policial, en ese terror sistemático, que te queda para una vida humana. La mitad del mundo ya está así, la otra mitad está ya entre las garras de ese demonio. ¿Por qué? Porque ese poder internacional, el dinero, es el que maneja también la rebelión del ateísmo comunista. Primero te crea las condiciones del descontento y de la subversión,
y después te canaliza con su inmenso poder ese cauce de descontento a fin de terminar con toda resistencia en el hombre. La fe y la esperanza cristiana son del hombre en camino, pero la caridad es el amor de Dios que se une en amistad con el hombre, haciéndolo partícipe de su vida eterna, aún en esta vida mortal. No nos queda más que Cristo. Si uno contempla a su alrededor, y tiene que ser así, es como parecido a aquel momento en que Dios le dictó a Moisés la ley para el pueblo judío. El pueblo conoció la ley y el pecado aumentó horrores. Aumentó el pecado con el conocimiento de la ley, porque el hombre antes de la venida de Cristo tenía que reconocer acabadamente su absoluta impotencia para elevarse a la plenitud de la justicia sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de ese Dios encarnado que iba a venir a él. Así tenemos que comprender hoy que no somos nada ni podemos nada sin Cristo, y que solo uniéndose a nosotros la omnipotencia de Él con nuestra impotencia humana podremos encontrar una salida. Y si hay que soportar cualquier cosa, por desgarradora que sea en este mundo, eso no es nada más que una prueba para el hombre. Eso no es nada más que lo que está reclamando Cristo de nosotros, quien nos va a dar la fortaleza del ánimo y nos va a dar dos cosas necesitamos: la fuerza de Dios en nosotros, y para que esa fuerza esté en nosotros es necesaria la humildad. La humildad, solo el humilde tiene fe y espera, y solo para el humilde es el amor de Dios. El humilde, ¿qué es la humildad? La dignidad de la criatura que se reconoce tal, que se reconoce que no es nada sin ese Creador y Redentor, que todo le viene de Él y todo se le debe a Él. En consecuencia, no se trata de convocar a elecciones para que las urnas te lleven dulcemente al terror comunista. Se trata de convocar a Cristo, de pedirle su ayuda, que con la presencia y la fuerza de Él en nosotros somos más, somos mejores que todos, y la muerte tendrá la fuerza de algo que se transforma en vida, y el dolor servirá, se hará sirviente de la alegría en la fe de Cristo, en la esperanza de Cristo y en el amor.